Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, y por supuesto los oyentes que nos escuchan a través de este bello espacio que llaman Los Más Capaces Radio a través del internet, y para todas las personas que nos ven a través de esta plataforma digital en nuestro programa Los Más Capaces TV.
Gracias por sus comentarios, por todas las historias que ustedes nos mandan para compartirlo a través de este medio de comunicación. Y esos comentarios que nos motivan a seguir adelante con este bonito proyecto, que ya son, este año estamos cumpliendo 6 años al aire. Me está con este bonito proyecto de Los Más Capaces TV. Y donde abordamos esos temas y también de conocer un poco quién hay detrás de nuestros invitados que pasa por este espacio. Y hoy estamos originando nuestro programa desde una instalación muy bonita de aquí de la ciudad de Manizales que se llama Manimed, donde el propietario es un gran ser humano, es un hombre emprendedor, soñador, un hombre que lleva por lo menos 30 años haciendo periodismo, tanto en radio como en televisión, y por supuesto un hombre que nacimos escuchándolo, con Hilda Strauss y así sucesivamente, y estamos hablando de un hombre, Iván Jiménez Sánchez, un gran ser humano como periodista y como locutor. Iván, qué rico tenerlo acá y hacerle ese homenaje en vida, porque los homenajes se hacen en vida. Iván, bienvenido. En vida, hermano, en vida. Hombre, Johncito, muchas gracias, qué maravilla, esto es una experiencia extraordinaria y primero déjeme felicitarlo porque, y siempre se lo he dicho, usted es un berraco, perdóneme la expresión, pero es un berraco y ese tipo de personas que necesitamos en los medios de comunicación y que son abiertos y que tienen ese espíritu emprendedor y a quienes nos gusta la radio y amamos esto y la televisión y todo, hombre, nos place mucho tenerlo como periodista que usted me comentaba desde hace 18 años y muchas gracias por esta invitación. Claro, Iván. Cuando hablamos de Iván Jiménez Sánchez, ese hombre polifacético como periodista y por supuesto locutor, que usted lleva ya 30 años haciendo periodismo, haciendo radio, pero usted nació con esta aprobación desde muchos inicios. ¿Quién es Iván Jiménez Sánchez? Yo soy yo, como decía Jesús, yo soy yo soy el que soy. Bueno, no, en cuanto a eso de 30 y pico de años en los menesteres de la comunicación por el lado de la salud, sí, pero realmente en radio yo creo que el micrófono era mi tetero. Yo estoy haciendo radio desde hace 45 años, en todos los campos de la radio prácticamente. Desde arrastrar cables en el viejo estadio Fernando Londoño, la voz de los fundadores, arrastrando cables porque yo no hablaba. Entonces en la cancha antes del partido y todo lo hacíamos por cables, micrófonos por cables, porque no habían y no existían los micrófonos inalámbricos de hoy en día. Hasta ser programador, productor, gerente de emisoras en Villavicencio, fui gerente de RCN. Aquí en Manizales, en la época en que estuve de locutor, pasé por todas las emisoras, prácticamente por todas las emisoras. Lo más grande que había en ese entonces, hace 34 años, era las dos básicas, la de Caracol básica y la de RCN. Y la de RCN. Pues en Caracol eran varias emisoras, yo trabajé en Radio Reloj, por ahí de vez en cuando alguna cosita en la básica, pero en RCN, que se llamaba, era Transmisora Caldas, no RCN Manizales, sino Transmisora Caldas, que no tenía sino la cadena una sola emisora. Para mí fue el culmen en ese momento llegar a Transmisora Caldas y fui programador y locutor ahí. Y algo que llama mucho la atención y es que usted es uno de los pioneros también de la radio en nuestra ciudad. Miguel Ángel Llano Álvarez, Uldúa Mari Martínez, muchos periodistas que hacían parte de este espacio y otros periodistas que hoy ya no nos acompañan porque ha fallecido, pero que hicieron parte de Radio Luz y así sucesivamente, Iván. Pues lo de Radio Luz me trae recuerdo ahora porque yo cuando pequeño escuchaba mucho en la emisora interna de la galería, porque mi familia tenía un negocio cerca de la galería. Y ahí sonaba Radio Luz y Radio Sintonía permanentemente. Muy conocido, Augusto Londoño, que ya no nos acompaña. Después tuve la oportunidad de trabajar con él, gran ser humano, Augusto Londoño. Que él andaba con un radio grande. Que fue tendido con un radio grande. Y con Duván Marín Martínez, pues fuimos compañeros en Caracol cuando yo estuve en Radio Reloj.
Y ahora que menciona usted a Miguel Ángel Llano, yo lo reemplacé a él en Transmisora Caldas por una recomendación que hizo mi gran amigo Olmedo Correa al gerente en ese entonces de Transmisora Caldas RCN, Gilberto Elorza, pero más especialmente a Juan Carlos Izquierdo Jr., que era el director de la emisora. Cuando hablamos un poco de ese paso en la radio, Iván, usted tuvo una oportunidad de trabajar con Hilda Strauss, Manizales Naturismo y así sucesivamente, con ese bonito proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia para usted, Iván? Yo venía de Villavicencio, de ser gerente de Villavicencio de RCN a Manizales. Entonces en Manizales me ofrecían cosas por las cuales yo ya había pasado, como locutor relojero en La Voz de los Andes, en Radio Reloj. Yo no acepté nada para atrás ni para tomar impulso. Yo, después de haber sido aquí director de la número 1, que después de Ondas del Nevado fue La Voz de la Feria, la número 1 aquí en Manizales, y yo fui su director, su primer director y fundamos La Voz de la Feria, y después de haber sido programador de una emisora en Bogotá que se llamaba Bienvenida Estéreo. Hoy es en esa frecuencia es la básica de Caracol en Bogotá. Y después de haber sido gerente de RCN en Villavicencio, yo venir a Manizales como locutor, ni riesgos, no acepté nada de eso. Entonces, un gran amigo mío, con quien tuve la oportunidad de trasegar en Bogotá, nos volvimos muy amigos porque íbamos siempre. Yo llegué a Bogotá al apartamento de él, Carlos Arturo Castaño, y de ahí en adelante íbamos para cada lado compartiendo apartamento los dos, nos volvimos muy amigos. Yo lo apoyé a él en Caracol y en varias empresas en Bogotá, y él me apoyó a mí, entonces trabajábamos de la mano. Cuando se dio cuenta que yo estaba aquí desempleado en Manizales, me llamó. Bueno, desempleado tampoco, porque monté una emisora interna en la recién inaugurada terminal de Manizales, aquí en el centro, una emisora que se llamó Huracán Terminal. Ahí estaba José Fernando Rodas, ahí estaba Carlos Álape de locutores, pero no funcionaba sino ahí internamente. Y él me dijo, vea, yo lo puedo ayudar en Todelar, porque él ya era director nacional de Todelar. Lo puedo ayudar en Todelar, pero no en Manizales, sino en otra plaza. Yo le dije, de Manizales no me voy. Por ahora no me voy de Manizales, me quedo aquí. Dijo, bueno, espéreme, pues a ver qué hago. Luego me llama y me dice, ¿usted conoce a Hilda Strauss? Y yo, pues la he escuchado, en Bogotá la vi, pero yo de etiqueta y esas cosas, yo no sé nada de eso, ni de belleza. Lo recomendé con ella. Empieza programa en Todelar después de ferias. Eso estoy hablando de hace 34 años, 35 años tal vez. Y me recomendó con ella, tanto que yo no pude hablar previamente. Después de que terminó esa feria, yo no hablé con ella. Yo debería empezar el lunes después de ferias. No fui, me quedé en la casa escuchando el programa nacional de Hilda Strauss. Me saludó muy amablemente, pero nadie apareció porque yo no fui. Pues me gané un regaño de mi amigo. Y sin embargo le prometí que el otro día estaba, y ese día no hablé con ella. Yo vine a hablar con ella ya internamente como a los 15 días. Hablé con su coordinador Mariano Oliveros en ese momento y me dijo, bueno, para que nos conozcamos entonces te vamos a preguntar sobre ferias, y como tú no conoces de lo que vamos a hablar, en la medida en que vamos hablando pues te vas enterando, y así empezamos la relación que duró 7 años con Hilda Strauss. Pero algo bonito, Iván, y es que usted iba a los desfiles, pero no iba a ver las reinas, sino que iba a ver las transmisiones. Cuéntenos un poco esa anécdota. No, es que quienes llevamos la radio adentro es una cosa tremenda. Entonces yo de pequeño, y antes de involucrarme con la radio, que yo me involucré con la radio como a los 14 años, o tal vez antes, porque monté una emisora interna en el INEM, donde estudié y salí secundaria allá. Y allá tuve como comentarista deportivo a un joven que lo vi desde el principio, que era muy dinámico, muy colaborador, que después fue gerente del canal Capital, a ver si usted se acuerda. Ricardo Gómez de la Rocha. Comentarista deportivo, estuvo al lado de Julio Arrastía Brica en las grandes carreras ciclísticas en el mundo. No. Bueno, ahí le pongo la tarea para que averigüe quién es. Un manizaleño, me colaboró mucho en el INEM y lo tenía como comentarista allá, y después resultó ser comentarista internacional. Bueno, y del INEM salieron... No,
Del INEM salieron muchos en esa época, muchos grandes periodistas y locutores por esa chispa que metíamos allá por haber iniciado esa emisora interna en el INEM. Pero me fui de la pregunta inicial que fue ¿cuál? Sí. Es que me acuerdo, No, claro, es muy sabroso y me pongo la pregunta era de que usted hacía, que usted iba a los desfiles, ya. que usted no veía, Entonces, usted no veía la reina, sino las emisiones. Exactamente, antes de eso yo salía a la carrera 22, donde fuera a ver los desfiles de la feria, pero yo me llevaba un radiecito que me ponía el audífono, pues obviamente a mí no me importaban las reinas ni me importaba nada, sino yo veía a lo lejos el Transmóvil de Caracol, Sí, pasaba Caracol, a ver quién va, Carlos Antonio Vélez, pasaba el Transmóvil de Todelar, quién va ahí, William Vinasco Che. O Pacheco. O Pacheco en la reseña, bueno, el hombre era muy conocido, pero ¿quién acompañaba a Pacheco en ese momento? Sí. Bueno, en fin, así conocí la gente de la radio en los Transmóviles de Caracol y yo dije, algún día yo voy a estar en radio a tener un Transmóvil de esos. Y usted, me imagino, Iván, que en esos pasos de su vida, me imagino que su juventud fue de eso, de jugar a ser presentador. Yo creo que usted jugaba cuando era niño a ser presentador. Vea, yo le dije y lo dije en Conexión Vital, en un homenaje que le hicimos al padre Efraín Castaño. Claro. Que realmente fue mi inspirador en radio. Y lo sigue haciendo. Y ahora que veo este micrófono aquí pequeñito, Sí. que parece de mentiras o de juguete, pero tiene una gran potencia. Yo iba a misa a la catedral de pequeño. Iba a misa a la catedral y en la catedral estaba de párroco, él no fue párroco de la catedral en ese entonces, me comentó después. Bueno, él era sacerdote en la catedral, que la catedral no tiene la disposición que tiene hoy, todas las sillas y el púlpito adelante, sino que era como en el centro y salían en forma de radiales las sillas. Sí. Entonces me gustaba mucho y no iba sino a la misa del padre Efraín, porque esa voz tan poderosa, tan potente, que hoy la sigue teniendo. Que uno también. cree que el hombre era extranjero, pero el hombre no es extranjero. No, y una vozacha y una forma, y el micrófono era un micrófono cuadradito que se colgaba aquí. Sí, eso aquí, que se lo colocaba acá. aquí, exactamente en aquí. la bolsa. Entonces yo en mi casa corté un palo por ahí de 20 centímetros, así cuadradito también, le puse una cuerda, un hilo grueso, y tenía una corneta de esas que le trae a uno el niño Dios, las cornetas de plástico, la colocaba por allá, y yo transmitía así, llevo 10 años, 2 años, yo transmitía así por ahí, es decir, hablaba por ahí como si estuviera en radio. Qué bacano, Iván. Cuando hablamos de esta historia de la radio y la televisión, ¿qué ha significado en su vida? ¿Cómo ha ido trascendiendo la radio y la televisión desde años atrás? Desde que uno no había nacido, Iván. Pues definitivamente el mundo se mueve por las comunicaciones y la radio ha sido vital, la televisión. A mí no me llama tanto la atención la televisión, la verdad, y estuve 21 años en el programa Conexión Vital, hasta hace muy poquito, 21 años en el programa Conexión Vital y en directo casi siempre, porque nunca grabamos, nunca me ha gustado grabar nada, si la embarro al aire y la embarro en directo, pero ese ya es un hecho de que uno dice, yo estoy en directo, entonces hace su esfuerzo interno de no embarrarla, pero si la embarró, que siga. En cambio, para grabar hay que parar, que una sombra, sobre todo en televisión. Pero igual en radio no me gusta y me equivoco. Entonces yo sigo adelante y trato de no equivocarme cuando estoy al aire. Pero definitivamente la radio para mí ha marcado una pauta enorme, pues tanto que desde pequeño mis sueños fue a través de radio. Hoy manejamos una emisora que es la Enamorada 93.1 FM, la de Neira, que fue algo que quise y lo proyecté y lo logré. Y no seguí en radio, digamos, en la parte ejecutiva y en esas cosas, porque ya me involucré con negocio. Entonces, desde la época de Hilda Strauss nació Manimés y ya mi dedicación fue a Manimés. Pero he seguido teniendo ese espíritu radial, tanto que hace por ahí 15 años, cuando estaba todo el AR arriba, aquí en Manizales, durante 3 años consecutivos yo produje la feria con equipos propios, con 2 o 3 Transmóviles propios para todo el país, la producción de la feria. Luego
En La Voz de los Andes también tuve la oportunidad 2 años de producir la feria. Y entonces he seguido siempre vinculado. Claro, Iván, cuando hablamos un poco de lo que usted nos hablaba, de esos pinitos de la radio, pero me imagino que usted ha tenido embarradas al aire, o cacharro, ¿le ha sucedido? Pues sí, uno se equivoca enormemente, claro, uno se equivoca. Por ejemplo, una época hace cerca de 30 años, sí, antes de irme yo para Bogotá, hace 30 años. Yo era supernumerario en Radio Reloj de Caracol y simultáneamente era supernumerario en La Voz de los Andes. Entonces yo terminaba un turno a las 3 de la tarde en Radio Reloj y empezaba a las 3 de la tarde en La Voz de los Andes. Pues en Manizales esto es muy cerquita y las emisoras quedaban a 4 cuadras. Llegaba yo a La Voz de los Andes y decía Radio Reloj, o en Radio Reloj decía La Voz de los Andes. Por aquello de que uno sale de una emisora para otra emisora y tiene como esa cosa que efectivamente siguió en la misma emisora. Pero yo creo que embarradas, bueno, de pronto sí, mete uno las de caminar por ahí una palabra que no es, o algo así, pero pues no, fundamentalmente cosas grandes no. Bueno, hablemos un poco de su familia, sus hijos, que ha significado mucho en su vida, que ha significado sus hijos, porque uno de sus hijos lo ha seguido esos pasos del periodismo. Es ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, pero le gusta el periodismo también. No, lastimosamente no. Y eso me duele a mí un poco, pero bueno, cada uno tiene su proyección, pero ninguno de los tres. Steven, que es el mayor, creí que de pronto iba a seguir eso porque de pequeñito yo lo ponía a grabar cuñas, de pequeñito, muy pequeñito. Es más, por ahora me tocó pegarle un pellizco para que llorara en una publicidad que necesitaba que llorara y no lloraba. ¿Cuántas veces le tocó pellizcarlo? No, lo pellizqué una vez, pero estaba muy pequeñito, tal vez de 1 año y medio, 2 años para que llorara. Sí. Y lo tuve que pellizcar para que llorara, porque la publicidad que tenía que hacer era un llanto de un niño. Y yo no teníamos recursos que hay hoy en día de un llanto y me tocó ponerlo a llorar. Bueno, y en fin, y después para que se riera y todo, pero no, él no ha seguido. ¿Cuál es la parte sensible que tiene Iván Jiménez? ¿Cuál es la parte sensible? Yo me toca, no sé. ¿Cómo? ¿Desde qué aspecto? No, la parte sensible como persona, como ser humano. Pues hablando de los hijos y todo, yo me pongo a veces una despedida de un hijo que se va de viaje o me emociono mucho con algún proyecto y yo lloro, yo me pongo a llorar. Y en televisión lloré varias veces por diferentes cosas, ¿no? Haciéndole un homenaje a Jorge Enrique Rojas y recordando todas las cosas que ha hecho, los proyectos que tiene, me pongo a llorar recordando eso. Yo creo que el llanto es parte de la vida, de la evidencia, de la sensibilidad, de la emotividad. Y lo expreso así esté al aire o como sea. En radio también he llorado en varias oportunidades. Sí. Hablemos un poco de esos compañeros de la radio, de la televisión que lo han acompañado siempre a su alrededor, sus amigos, recordando esas bellas anécdotas del periodismo, Iván. Sí, uno tiene su grupo muy cercano de amigos con quienes eventualmente nos reunimos. Ahora que este mes se celebra el día del locutor el 24. A mí me gusta más como decir soy locutor que periodista, con el debido respeto, porque finalmente por ese respeto yo no estoy como están ustedes buscando las noticias y todo. Pues mi periodismo digamos que es desde otro aspecto muy distinto, pero yo más que todo soy locutor. Entonces, en la época en que comencé hace 40 y pico de años, que le decía yo ahora en la galería, pues mi padre tenía un negocio de granos, un granero, a media cuadra de la galería, y escuchábamos mucho Radio Luz, y ahí nació también el amor por dos artistas fundamentalmente, ya partieron de este entorno, Rodolfo Icardi y Gustavo el Loco Quintero, porque esa música sonaba mucho y me trae muchos recuerdos. Enseguida el granero de mi papá, dos graneros más adelante, había una persona que se volvió también locutor, que fue la persona que me llevó a radio. Es más, en unas vacaciones, porque nosotros íbamos a trabajar a los graneros en vacaciones. En unas vacaciones nosotros hablamos, se llama Mario Moreno, el mismo nombre de Cantinflas, Mario Moreno Parra. Y llegamos a un acuerdo
A los dos nos gustaba la radio, a los dos nos gustaba la misma música. Éramos más o menos de la misma edad. Y charlando, los dos llegamos a algo. Los dos tenemos gustos por la radio. Los dos tenemos algún contacto en la radio. Él era novio en ese momento de la hija de Uriel Santa Coloma Pizarro, una eminencia que fue nuestro maestro en La Voz de los Fundadores. Y yo tenía un amigo en el colegio que después se volvió locutor y era el padrino, era el dueño de Radio Sintonía y de Radio Luz. Ya Radio Luz no existía, ya era La Voz de los Andes, de Radio Sintonía. Y hicimos un periódico para el colegio, le hicimos una entrevista a don Jorge Hoyos, el dueño de Radio Sintonía y de Radio Luz, y quedé buenas migas con él. Y con el amigo mío, Oscar Marulanda, de padrino, pues había posibilidad de que yo entrara a la radio por ese lado y Mario por el lado de La Voz de los Fundadores. Pues total, él consiguió primero trabajo en La Voz de los Fundadores y me llevó como al mes o 2 meses. Me dijo: Ivancito, véngase que lo voy a poner aquí, lo voy a meter a La Voz de los Fundadores como operador, empieza como operador. Entonces esos amigos los seguimos conservando y nosotros nos seguimos reuniendo, somos excelentes amigos, Mario y yo. Él después siguió en radio y tuvo un programa de cultura muy famoso, se volvió profesor de la universidad, hoy es catedrático de la universidad, ejerció el periodismo durante muchos años también, el periodismo cultural, y cuando he tenido la oportunidad en radio de llamarlo, después de tantos años, él me colabora en la parte periodística y cultural, es un gran entrevistador y un gran conocedor de música. ¿Cómo hace usted para conservar esa bella voz que usted tiene desde sus inicios en la radio, en la locución? Hombre, no, yo hago ejercicios, es más, en una época que estuve en Bogotá hace 35 años, estuve en la Academia Arco, me metí a estudiar a la Academia Arco, pero yo era de los alumnos el único que tenía licencia ya en esa época, de resto nadie tenía, y que tenía experiencia en radio era yo. Pues terminé siendo, no profesor, no, pero terminé ayudándole a los profesores cuando no podían ir, alguna cosa, yo era el que daba las clases. Entonces yo me aburrí, yo vengo aquí a aprender y resulta que yo estoy de alguna manera, es como enseñando. Y me aburrí, pero aprendí algo de técnica vocal, que pues yo no sabía respirar, a mí nadie me dijo, bueno, excepto uno, Orlando Jaramillo Osorio, que fue dueño de La Voz de la Feria, me dijo: usted no sabe respirar, respira muy mal. Entonces haga estos ejercicios, lo que aprendí también en Bogotá en la Academia Arco, y es unos ejercicios que regularmente hago no casi todos los días, pero eventualmente los hago. Fuera de eso, yo no fumo, que eso afecta mucho la garganta, yo no tomo, que eso afecta mucho la garganta, y bueno, no, pues yo creo que la alimentación y las buenas prácticas. ¿Cómo se alimenta usted, Iván? ¿Cómo le gusta alimentarse? No como comida chatarra, no como mucha carne, mi alimentación es muy natural, no vegetariana totalmente, por ahí de vez en cuando como mi carne y esas cosas, pero mucho cereal, muchas cosas naturales, lo que se produce en Manimés precisamente. Sí, bueno, Iván, ¿cuál es la clave para ser un buen locutor? ¿Cuál es la clave? Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, ¿cuál es la clave? Pues yo no sé, yo creo que la voz viene incorporada a los deseos, a todo ese paquete de emociones, de cosas de adentro que uno quiere, y bueno, pues le reitero, a mí nadie me enseñó a ser locutor, sino que yo fui forjando de pronto la voz o me di cuenta que podía hacerlo, y sobre todo ser muy humano, sobre todo transmitir con seriedad, con intención, transmitir a la gente cosas que uno sienta profundamente y que no vayan a herir a las personas. Yo me cuido mucho de eso y por eso tenemos un prestigio, pues, en el negocio que va ligado a mi profesión en la radio y toda la cosa, por la credibilidad, porque yo me encomiendo a Dios antes de hablar y digo: por favor, Dios, que yo hable, que tú hables a través de mí, que lo que yo diga sea bueno para la gente, que no le vaya a hacer daño a nadie. Yo creo que ahí está una gran clave. Y hoy en día se encuentra haciendo su espacio radial en Tropical Estéreo, el Caracol Radio, y vuelve nuevamente, Iván.
Pues en ese programa que es muy famoso, 34 años que vamos a cumplir en septiembre de esos programas, de ese tipo de programas Aló Familia, que nació como un apéndice del programa nacional de Hilda Strauss. En esa época yo estaba con ella y quise, sabiendo que yo era de radio, quise de todas maneras tener mi programa propio. Ahí tenemos un historial muy importante de 34, de 35 años con ese programa cuyos 29 años y medio fueron en Todelar. 29 años y medio en Todelar, en Radio Manizales, primero Ondas del Nevado y después Radio Manizales, o viceversa. Primero Ondas del Nevado, porque Ondas del Nevado se acabó y después pasamos a Radio Manizales. Y en Radio Manizales con Hilda Strauss también. Entonces, al acabarse Radio Manizales y Todelar, tuvimos que emigrar a otro lado. José Fernando Rodas y yo, que hemos llevado una carrera paralela prácticamente. Entonces él se fue para Bésame hace 3 años, me invitó a mí, me fui para Bésame, estuve 4 o 5 meses, llegó la pandemia y yo me fui de Bésame porque necesitaba que ese dinero que yo me ganaba por el programa pues fuera a las arcas de la emisora Enamorada para financiarla, y me fui para Enamorada. Enamorada es una emisora que tiene buena audiencia y es una emisora FM, pero en los pueblos, no tanto en Manizales. Entonces empecé a perder audiencia y esa audiencia pues obviamente se manifestaba en las ventas de Manimés, y decidimos volver a la radio comercial, en ese caso por invitación de Ricardo Gómez de la Roche, a Tropicana, anteriormente Bésame también, a Tropicana M, con el propósito de restaurar la audiencia que se ha perdido mucho, recomponer la audiencia. Obviamente muchas personas han abandonado este terruño, han cambiado a otra dimensión, pero hay que recuperar mucha gente, y yo creo que vamos a hacerlo con un programa muy variado, como lo hacíamos hace 20 años en Todelar Aló Familia. Claro que sí. ¿Qué le falta a usted por cumplir? ¿Qué sueño le falta por cumplir, Iván? Esos sí son internos, eso sí. Yo tengo algo, y es que cuando tengo una proyección, cuando tengo un sueño, yo no lo comento con nadie. No lo cuento con nadie. Pero tengo muchas cosas todavía por hacer, muchas cosas, muchas. Y usted como quisiera que lo recordara el día de mañana, su familia, sus seres queridos, sus amigos, sus colegas. Como un gran ser humano. Yo creo que primero eso vale más que cualquier cosa. Yo les digo a mis hijos, pues hay 2 que están aquí, todos son profesionales, prácticamente ninguno ejerce su profesión. La niña, mi hija, está en Nueva York, no ejerce su profesión. Los 3 son profesionales, están en otras cosas distintas. Y yo me siento orgulloso de ellos. No, son seres que están al frente de grandes empresas o alguna cosa, ¿no? Pero yo les digo a ellos, y ahí es otro motivo de mis lágrimas, de mi sensibilidad, lo que hablábamos ahora, y es que me enorgullezco de ellos, que son 3 excelentes seres humanos. Para mí eso sí vale más que si fuera presidente de la República, que si fuera presidente de tal compañía. Para mí, seres humanos. Iván Jiménez Sánchez, un gran ser humano, un gran locutor de nuestra ciudad, un gran padre y un gran ser humano que yo estimo mucho, un gran amigo y un gran colega, porque de mi parte personal yo a Iván lo conozco hace mucho tiempo y hemos tomado café en muchas ocasiones, y siempre hemos pedido como esos consejos de amigo para uno mejorar cada día. Iván, muchas gracias por estar aquí en mi espacio, tanto en nuestro programa Los Más Capaces TV, a través de este espacio de plataforma digital, y por supuesto los oyentes que nos escuchan a través de Los Más Capaces Radio. Iván, muchas gracias. Hombre, déjeme darle un abracito, hombre, Johncito, hombre, que usted sabe que yo lo quiero mucho, lo aprecio bastante, y admiro su capacidad, su profesión, admiro su forma de ser. No hay limitantes para el ser humano, Cualquiera puede hacer todo lo que quiera si se lo propone, si lo tiene adentro, si saca ese ángel. Ese es un ángel que usted tiene adentro, un ángel que yo tengo también. Si sacamos esos valores, ¿cuántas personas que no tienen piernas siquiera, que no tienen brazos, y hacen cosas grandiosas? Ahora, uno con todas las posibilidades para hacer muchas cosas y no las hace. Pero los sueños se cumplen, sean como sean, los sueños se cumplen. Y hoy sé mucho más de eso. Yo he conseguido todo a través de proyectarlo, ¿cierto? De imaginármelo.
pero hoy sé que a la imaginación hay que ponerle sentimiento y emoción. Sentimiento y emoción. Y hay algo que yo quiero dejarles ahora. Hay una cosa que no es de ahora, que no es nueva, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que está oculto en la Biblia. La ley de la Asunción. Estoy trabajando mucho con la ley de la Asunción y ustedes también busquen en internet, en YouTube, la ley de la Asunción. ¿Cómo lo puedes seguir en redes sociales para que vengan aquí a Manimé y lo escuchen? Pues tenemos particularmente el Facebook, Iván Jiménez Sánchez, y ahí tengo varias páginas. Una de ellas por donde hago mis programas, y estoy haciendo mi programa de Tropicana, y hago un programa que también va por Enamorada, y es un programa que lo recomiendo mucho, de espiritualidad a las 7 de la noche. En el Facebook Live, Iván Jiménez Sánchez, _al centro, espiritualidad. Y es un programa de espiritualidad, 7 y 45, la ruta de la conciencia. Johncito, muchas gracias. Claro que sí, a usted Iván, a todos los televidentes y por supuesto a los oyentes que nos escuchen. Vamos a tomar un tinto. Claro, nos vamos a tomar un buen café y a usted, sí. Biológico, orgánico. Órgano. Claro que sí, a ustedes queridos televidentes, los veremos en nuestro próximo programa y por supuesto a los oyentes sigan en sintonía con los Mascapas de Radio. Un abrazo y compórtense bien y bendiciones. Chao. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos,
el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles,
los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza.